Bienvenido a mi podcast, soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Enfermedades mentales raras. Entre las enfermedades más extrañas del mundo, nos encontramos con padecimientos verdaderamente terribles. Desde la insensibilidad congénita al dolor hasta el síndrome del hombre lobo. Son muchas las afecciones que pueden minar la salud de las personas. Pero entre todas ellas, especial atención merecen los trastornos psicológicos raros. Y es que la salud mental es de los sistemas más complejos y al mismo tiempo frágiles que definen al ser humano. Sufrir una de las enfermedades mentales raras suele ser sinónimo de una disminución radical en la calidad de vida, en las facultades personales y en la autonomía. Estos son algunos de estos trastornos. Atención. El síndrome de Jerusalén. Se trata de un tipo de psicosis que puede atacar a hombres y mujeres por igual. Afecta a muchos turistas que visitan esta mítica ciudad y consiste en que la persona afectada comienza a creerse un personaje bíblico. Siente que ha recibido un llamado, que está destinado a convertirse en una especie de Mesías. De hecho, es común que los afectados comiencen a vestirse con túnicas blancas, a predicar la palabra y hasta llegan a pensar que tienen el poder de curar a los enfermos. El síndrome de Gurman. Otro de los trastornos psicológicos raros que, aunque parece no generar mayores amenazas, sí puede generar catastróficas consecuencias para la economía del afectado. Este es el síndrome de Gurman. Se trata de una de las enfermedades más curiosas de las cuales se tiene conocimiento. Se manifiesta como un deseo irresistible por parte de la persona de cocinar solamente alimentos que sean muy costosos. Las personas que padecen este síndrome no pueden contener sus deseos de comprar y cocinar alimentos muy sofisticados y que sean considerados una exquisitez. Este trastorno se debe a una lesión que afecta varias zonas del hemisferio derecho del cerebro. El síndrome del marido retirado. Este padecimiento fue descrito por primera vez en el año 1984 por el Webster Journal of Medicine. El mismo consiste en que la mujer ve deteriorada su salud mental cuando el esposo se retira o jubila y pasa mucho más tiempo en casa junto a ella. El tiempo que muchas mujeres demandan de sus esposos a lo largo de toda la vida puede volverse en su contra. Depresión, ansiedad y fatiga son tan solo algunos de los síntomas que presentan algunas mujeres cuando sus maridos finalmente se jubilan y se quedan en casa casi todo el día. O mejor, todos los días. El síndrome del huésped fantasma. Sumamos a nuestro listado de trastornos psicológicos raros uno bastante delicado y que puede derivar de severas implicaciones. El síndrome del huésped fantasma está considerado como un serio desorden psiquiátrico que requiere tratamiento y medicación. El mismo consiste en que la persona afectada suele creer que su casa está habitada por fantasmas o espíritus. La persona que padece esta enfermedad asegura que su casa está habitada por un extraño o un fantasma a quien solamente puede ver en el reflejo de un espejo o en su televisor. El síndrome de Capgras. El síndrome fue descrito por primera vez en el año 1923 por el científico Jean-Marie Joseph. Capgras es una de las enfermedades mentales raras que bien vale la pena conocer y explorar. Atención, consiste en que la persona afectada asevera que uno de los miembros de su familia ha sido suplantado por un doble. La persona que padece esta enfermedad puede reconocer sin ningún tipo de dificultad a todos los miembros de su familia, excepto a uno. Joseph Capgras describió el caso de una mujer que no reconocía a su esposo. Podía reconocer al resto de la familia y amigos, pero no a su marido. La paciente aseguraba que se trataba de un doble. Si le interesa conocer más sobre esta rara enfermedad mental, lo invitamos a leer el artículo en el que contamos sobre qué es el síndrome de Capgras o en el diario de suplantación.
Atención al trastorno de la integridad corporal. Sí, es una de las enfermedades mentales raras que puede volverse más peligrosa. Es bastante difícil de diagnosticar, ya que la persona que la padece no suele buscar ningún tipo de ayuda. Se caracteriza porque el individuo siente un deseo irracional de amputarse una parte del cuerpo. Lo más terrible de la enfermedad es que suele descubrirse cuando ya la persona ha logrado su cometido. La boantropía. Atención a esto. Otro de los trastornos psicológicos raros que vale la pena reconocer es la boantropía. Se trata de un caso bastante raro en que la persona se siente convencida de que no es en realidad un ser humano, sino que es una vaca. Convencido de ello, acaba comportándose como una vaca. También hay una versión más amplia de este trastorno, en la que la persona que lo padece piensa que es un animal cualquiera y empieza a actuar como este. ¿Ah? Qué extraño caso. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Cuando hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, generalmente se nos viene a la mente la tierna niña creada por Lewis Carroll y acompañada de su fantasía de personajes insólitos como el conejo blanco, el sombrerero loco o el gato rizón. Pues este es el nombre que define al siguiente de los trastornos psicológicos raros de los que queremos hablar. Las personas que padecen de este raro síndrome sufren de alteraciones en el espacio-tiempo. Ellos los lleva a creer que el tiempo ha dejado de medirse de la forma tradicional o a pensar que algunos objetos son mucho más grandes o pequeños de lo que son en realidad. El síndrome de la mano ajena. Otra de las enfermedades mentales raras que pueden llegar a tener diferentes tipos de consecuencias es este síndrome, la mano ajena. Tal como su nombre lo indica, se manifiesta porque la persona que padece esto siente que una de sus manos actúa de manera propia, que no tiene poder sobre ella. La propia conciencia del individuo pierde con este síndrome la capacidad para delimitar y controlar las intenciones y los movimientos de esa mano. El síndrome de Cotard. Bueno, voy a cerrar todo este listado con este síndrome, el de Cotard. Sí. Además, puede volverse muy peligroso. Se trata de un padecimiento que suele verse asociado a algunos tipos de esquizofrenia. La persona que lo padece cree que está muerta o que ya no existe. Ello deriva en una actitud de aislamiento social total. También una severa conducta de falta de cuidado propio y el distanciamiento cada vez más acentuado de la realidad. No olvide suscribirse a mi podcast en su plataforma favorita. ¿Qué tal este listado de enfermedades raras? Y yo, que pensaba que estaba loco. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.